Negar el alivio sería absurdo. Hace una semana estábamos imaginando el final. Habíamos vuelto a la normalidad argentina. Un gobierno no peronista que pierde unas elecciones municipales tiene el boleto picado. El dólar, nuestra víscera más sensible, parafraseando a Juan Domingo Perón, amenazaba con desbocarse. El derrotismo nacional se había puesto en marcha. Era el fin. Que vuelvan los que saben. No es muy alentador, pero es el lodo en el que sabemos chapucear. Algunos se estaban frotando las manos anticipadamente. Sin embargo, el tío Sam, hoy convertido en autócrata amigo, llevó las manos al bolsillo y le tendió un puente de plata, valga la figura, a un gobierno que había dilapidado todo encanto y se mostraba no solo frágil, sino al desnudo. El milagro Milei, aquel rockstar que venía a terminar con la casta, con la vieja política, con los curros, y prometía integrarnos a una nueva internacional del lado del bien, parecía groggy, abatido no solo por sus malos cálculos electoralistas, sino y sobre todo porque empezó a parecerse demasiado a sus supuestos enemigos. Negocios turbios, entuertos con punteros de la peor calaña, maltrato a sus aliados, a los que le pedía rendición incondicional, barras bravas como soporte logístico, peleas de conventillo en la cumbre. No sabemos a qué precio, pero lo cierto es que el amigo americano rompió el chanchito y le ofreció un salvataje a su aliado del sur, digámoslo al pasar, uno de los pocos que tiene en esta parte del planeta. Diría Carlos Marx, para pensar, el hombre primero necesita resolver sus necesidades básicas. De eso se trata esta inyección de divisas frescas. Si no venían los dólares, las aguas podían salirse de cauce. Con esta tranquilizadora noticia se abren, sin embargo, muchos interrogantes a los que conviene prestarle atención, porque si bien es cierto que en medio de un incendio se hace más fácil pensar, apagar el fuego no significa que la casa se haga habitable inmediatamente. En realidad, el fuego era lo urgente, pero si no se piensa a futuro, los daños que padece la Argentina seguirán corroyéndonos. Y es en este punto en el que nos permitimos expresar algunas dudas. En una interesantísima entrevista publicada ayer por el diario La Nación, el historiador Loris Sanata pone en valor algunas de estas cuestiones que se repiten cíclicamente en nuestro país y que parecerían constituir algo así como el ADN nacional. La principal de ellas es la perversa idea de que la representación política no se concibe sobre la base de un acuerdo entre los diferentes, sino como la búsqueda del todo. El populismo tan arraigado en el ser argentino, es eso, la búsqueda de un país unánime, amigo-enemigo, patria o muerte. La conversación, la pulseada democrática, la obligación de ceder no figuran en nuestra práctica institucional. Sanata ve ahora mismo ese vicio en el proyecto libertario. El peronismo, uno de los sistemas populistas más imitados en todo el mundo, ha impregnado la tradición institucional argentina. A pesar de los reiterados fracasos, vamos, una y otra vez, en busca de la unanimidad. Por esta misma razón, es tan frecuente en nuestra historia que un fracaso parcial se convierta en total. Elección que se pierde, aunque sea municipal, se convierte en plebiscito. El gobierno de Milei acaba de probar esa medicina. Fue por todo al Gran Buenos Aires y pareció perderlo casi todo. Ahora mismo, cuando falta un mes para las legislativas de mediano término, la disputa adquiere otra vez un carácter dramático. Cuando hay elecciones, todos los partidos políticos en todas las partes del mundo buscan un triunfo. Pero en Argentina el triunfo solo es válido si es por mayorías absolutas, porque en realidad la pulseada es a todo o nada. Tenemos un régimen presidencialista. No se buscan coaliciones que requieren negociación, ceder ante los otros, sino el hegemonismo absoluto. De modo que, de alguna manera, hemos convertido nuestro sistema de representación en un camino de absolutos. La impronta movimentista, totalizadora, que excluye los pactos de gobernabilidad,
se impone a toda posible conversación. El vicio original no se encuentra en el sistema mismo, sino en la pretensión de imponer mayorías aplastantes, porque ese es el requisito para la perdurabilidad de un gobierno. No es posible que en cada uno de los comicios se juegue el destino mismo de su gobierno. Hasta que no logremos, como también señala Sanata, aburrirnos durante 20 años alternando el poder, si no desterramos las prácticas del todo o nada, será difícil que la Argentina encuentre un rumbo razonable. Hemos ganado una tregua de un mes. Ahora, todas las fichas están puestas en el 26 de octubre. Es muy poco, apenas un respiro. Hablar, ceder la palabra, escuchar. La 1110 presenta Haciendo Pie. Un programa que promueve el intercambio de ideas sin prejuicios. Haciendo Pie. Todos los domingos a las 12. Jorge Sigal, por la Radio Pública de Buenos Aires. Buen mediodía de domingo. Estamos acá, como siempre, en el barrio de Palermo. Bueno, yo me vine con un suéter. Ahora está para sacárselo ya. Está lindo, muy lindo el día. Y ya están en el estudio, por supuesto, mis compañeros de tarea. El filósofo, el poeta, mi amigo Santiago Kovardlov. Buen día, Santiago. Buen día. Y Mónica Ferreira. ¿Cómo les va? ¿Cómo estamos? ¿Cómo les va? Buen día. Lindo día hoy, ¿eh? Oh, hermoso. Precioso, precioso. La primavera cumplió su palabra. Sí, ¿no? No terminó septiembre y ya está aquí. Vos fíjate que después de ayer, ¿no? Ayer era un día espantoso. Sí, ¿no? Sí. Yo estaba todavía en el sur, como bien saben. Sí. Y en el sur la primavera había estallado. Bueno. Era algo escandaloso el colorido de los árboles. Mirá. Las retamas. Acá ayer, Santiago, te cuento, era un día tórrido, horrible. Sí. Bueno, depende de cómo se lo mire, ¿no? Siempre Bueno, hablamos de lo sí, mismo. Vos y yo siempre hablamos de lo mismo. Sí. Estando en casa, mirando la lluvia caer. Ahí está. Yo escribí una biografía de la lluvia, pero sé que vos sos su adherente número uno. Sí, absoluto. Bueno, muy bien. Vamos a hacer las cosas como corresponde. Mónica Ferreira, entonces, todo el poder a usted. Bueno, muchas gracias. Les damos la bienvenida, como siempre, a nuestros queridos oyentes. Empezamos a compartir a partir de este momento y hasta las 14 de Haciendo Pie. En la operación técnica nos acompaña Gabriela Garrido, coordinación de aire Agustín Sarabi, producción Gabriel Matera, producción general Mechita Laguna, coordinación artística Raquel Aparicio, locución Mónica Ferreira. Los invitamos, como siempre, si nos quieren dejar su mensaje en el transcurso del programa, lo pueden hacer a través de WhatsApp 11 36 99 86 60. 11 36 99 86 60. No se olviden de dejarnos su nombre y desde dónde nos escuchan. Y siempre la recomendación para que lo sigan a Jorge, su perfil en la red social X es @JorgeSigal. Haciendo Pie. Porque no hace falta hundirse para llegar al fondo de las cosas. Es economista graduado en la Universidad de Buenos Aires, especializado en finanzas públicas e industria de los hidrocarburos. Se desempeñó como subsecretario de Presupuesto de la Nación entre 1999 y 2001, como economista senior de YPF y fue gerente general del Banco Central de la República Argentina. Publicó el ensayo Historia del Petróleo en Argentina, 2006, y las novelas Tu querida presencia y La tapa Tupper. En X, él es @ngadano. Y ya estamos en contacto con Nicolás Gadano. Hola, Nicolás. Santiago Kovardlov y Jorge Sigal te saludan. ¿Qué tal, Nicolás? Buen día. Hola Santiago, hola Jorge, ¿cómo están? Un gusto. Igualmente. Para nosotros, ¿eh? Bueno, Santiago. Sí, comenzá por favor vos, así no nos encimamos. No, nunca nos encimamos. No. Hemos tenido, lo voy a decir así, Nicolás,
Hemos tenido elecciones municipales en la provincia de Buenos Aires. La derrota del oficialismo pareció llevarse puesta la tregua económica. Y la primera pregunta entonces es, ¿por qué la economía vuelve a dar señales de tanta fragilidad? Miren, lo primero es, efectivamente la elección esa fue extraña porque, ¿en qué sentido? En que el gobierno eliminó las PASO, Sí, entonces ese efecto que han tenido las PASO en algunos momentos, como por ejemplo en el 2019, ¿no? Que fue letal para el gobierno de Macri, sí. desapareció, pero apareció esta otra elección que, si bien es municipal, como decías, bueno, por el distrito y por la importancia que tiene la provincia de Buenos Aires, se convirtió en algo muy relevante y bueno, y tuvo un resultado muy adverso para el gobierno y bastante favorable para el peronismo liderado por Kicillof. Y eso de alguna manera agravó una situación que era la siguiente respecto al 26 de octubre. El gobierno ha usado durante mucho tiempo el tipo de cambio como ancla, ¿no? Para bajar la inflación. Uh-huh. Y eso generó una situación de percepción de cierto atraso cambiario, que un poco se corrigió desde que el esquema es un poco más flexible, pero de todos modos todos éramos conscientes de que en un momento Argentina estaba muy cara en dólares y todo el mundo viajando al exterior y las cuentas externas debilitándose. Entonces, de cara a las elecciones, había ya antes de la elección bonaerense una idea de que después de las elecciones iba a tener que haber una suerte de fine-tuning, reseteo que llevara el tipo de cambio un poquito más arriba, ¿no? Que lo dejara ir un poquito más arriba. Uh-huh. Bueno, siempre la idea de que después de una elección va a haber una devaluación es complicada porque eso significa que todo el mundo se quiere dolarizar antes. Ujú. Y todo eso se agravó con el resultado bonaerense porque agrega una cosa de largo plazo que es el escenario en el cual Milei puede llegar a ser un gobierno que dure poco, que vuelva un gobierno muy antagónico con la política económica, y bueno, y todo eso complica. Y agrego algo más, en un marco en el que este gobierno lamentablemente no se preocupó mucho por acumular reservas en el Banco Central, entonces esa situación de una dolarización creciente por el temor a que pase algo con el tipo de cambio después de las elecciones, con un Banco Central que tiene pocas reservas, bueno, generó lo que generó, ¿no? Vos has dedicado en tiempos recientes un estudio tuyo al tema del petróleo en la Argentina. Yo quería preguntarte, en relación a ese libro, ¿qué políticas ves que el gobierno sigue en materia petrolífera que puedan despertar alguna expectativa de afianzamiento en el Estado por parte de esa política? Mira, me sirve la pregunta y te la agradezco para decir algo más optimista, que es que en materia petrolera y de política petrolera, desde la fallidísima y costosa expropiación del 2012, ¿no? Con todo el tema de YPF, Ajá. el juicio, pero dejemos eso de lado por un minuto. El formato, de alguna manera, la estructura que desde ese momento hasta acá y las características centrales que tiene la política petrolera y la configuración de YPF, ¿no? Que sabemos, es la empresa más importante en el mercado, tiene 51% estatal y 49% privado, y eso y las reglas básicas de la industria se han mantenido constantes en los últimos 15 años, con gobiernos muy distintos, ¿no? Porque ha sido Cristina, Macri, Alberto, ahora Milei. Uh-huh. Entonces, así como en algunos temas de la política económica hay diferencias notables, en la política petrolera, el apoyo al desarrollo de Vaca Muerta, hay un consenso en Argentina. O sea, hay muy pocas fuerzas políticas que estén en contra de eso. Uh-huh. Y eso yo creo que es muy positivo. Lo que pasa es que la macro no ayuda, porque si las empresas no pueden financiarse, si las empresas extranjeras todavía no han salido del cepo, no pueden girar utilidades, bueno, todo eso demora o ralentiza el ritmo de inversión. Pero yo creo que si la macro termina de estabilizarse, esas políticas petroleras que son estables y son favorables van a generar más frutos y
Y ese es un sector que está creciendo mucho y que va a seguir creciendo. Ahora, Nicolás, discúlpame que te vuelva un poquito para atrás, pero vos decís esto, si la macro se estabiliza, y acabamos de salvarnos, lo digo entre comillas, de salvarnos por un recurso extraordinario que promete el gobierno americano, es decir, daría la impresión que estamos lejos de poder pensar en políticas macro, que estamos pendientes del oxígeno. Bueno, sí, la verdad que esta situación, digamos, pongamos perspectiva, hay cosas que se han hecho estructurales, la más importante es el orden en las cuentas fiscales, Sí. que no se perdió. Lo que pasa es que Argentina tiene un nivel de fragilidad en cuanto a estas dolarizaciones preelectorales, ya que no ha logrado recuperar el mercado de deuda voluntaria y por ende, aún con equilibrio fiscal, si a vos te vence el capital de una deuda y no podés renovarlo, no tenés con qué pagarlo. Entonces, efectivamente la situación todavía es frágil. Uno puede imaginar una combinación de un resultado político que no sea una derrota fuerte para el gobierno y que en el contexto de esta ayuda del Tesoro americano haya este fine-tuning de la política económica, en la cual, si se dieran esas cosas, yo creo que podemos tener un 2026 de profundización de la estabilización macro, ¿no? O sea, de que se complete la eliminación del cepo, que la política cambiaria se estabilice y bueno, en ese contexto que las inversiones en recursos naturales mejoren. Ahora, también es cierto que puede no darse esa combinación favorable y la macro no se va a estabilizar y hasta podría empeorar. Ese temor que mencionas recién, unido incluso a la expectativa a la que antes se refería, remiten a una evidencia sobre la que nos encantaría tener tu opinión. Pareciera que el Congreso y el Gobierno están enfrentados en cuanto al establecimiento de prioridades, en cuanto al establecimiento de lo que es fundamental para el país. ¿Hay allí una grieta que vos advertís que comprometa la posibilidad de gestión del gobierno actual? Y yo creo que sí, porque pongamos en estos términos, el gobierno, que sin duda tiene una convicción fiscal que surge del propio Milei, de alguna manera se arroga ese derecho y va en contra de la Constitución. O sea, Argentina no puede tener por tercer año consecutivo un presupuesto que no se aprueba en el Congreso, porque la Constitución dice que el gasto y el presupuesto y la deuda las aprueba el Congreso. Ahora, el Congreso, por su parte, en su peor tradición, no se hace cargo del equilibrio fiscal y aprueba proyectos totalmente desentendidos de cómo se van a pagar. Así es. Claro. Entonces ahí tenemos un círculo vicioso que hay que romper, que es el Congreso debería comprometerse en ocasión de esta discusión del presupuesto 2026 a decir, ok, vamos a mantener el equilibrio primario, el superávit primario que plantea el gobierno. Pero el gobierno, de su parte, aceptar que en el contexto de ese superávit primario, el Congreso es quien puede decidir qué gastos aprobar y cuáles no, ¿no? O sea, ponerle un poco más de plata al Garrahan y sacar de otro lado. Si ambas partes se dieran en ese sentido, sería muy positivo porque tendríamos, después de 2 años, tendríamos un tercer año con un equilibrio fiscal, pero aprobado por el Congreso. Y romperíamos esa grieta que vos decías, que son dos posiciones extremas que la verdad no le hacen bien a la Argentina. Tomando lo que vos decís, estamos hablando con Nicolás Gadano, economista, y te preguntaría en este sentido si entonces el problema argentino es económico realmente o es fundamentalmente político. Bueno, es como el huevo y la gallina, ¿no? Pero creo que es más que nada político, porque es en el sentido de que tenemos un fracaso económico muy pronunciado en Argentina. O sea, el PIB no crece hace 15 años. Cualquier comparación en plazo más largo nos da mal respecto a nuestros vecinos. O sea, Argentina se ha venido deteriorando.
Y entonces es un fracaso social, ¿no? O sea, como sociedad, de no poder tener una política económica adecuada, más allá de que cada uno dirá, no, pero es culpa de los kirchneristas, y el otro dirá, no, es culpa de los neoliberales. Entonces, es complejo romper con ese círculo. Yo creo que hoy la solución está en el sistema político, pero es difícil porque tenemos un gobierno que le gusta mucho confrontar. Creo que aspiraban a llevar adelante ese tipo de política con otro apoyo de votos que no van a tener. Entonces, tienen que mostrar una plasticidad para conseguir una mejor gestión política en el Congreso y con las provincias y los gobernadores. Ahora, del otro lado, necesitamos un sistema político que no boicotee las cuestiones básicas que hacen a la estabilización macroeconómica, porque entonces me da la impresión que si tuviera que elegir diría así que la llave de esto está en el sistema político más que en la cuestión técnica de las políticas económicas. Tengo la impresión, estamos hablando con Nicolás Gadano, economista, por ahí te estoy pidiendo demasiado, pero tengo la impresión que hemos ganado una paz que dura hasta el 26 de octubre y que después dependemos del resultado electoral. Me refiero a lo económico. Sin duda, o sea, sin duda. Hay algún resultado electoral muy adverso al gobierno en el que se abre una enorme incertidumbre económica y política, porque además de la cuestión económica y el riesgo del cambio de gobierno, etcétera, aparece esto que es cómo Milei, cómo el gobierno, el Poder Ejecutivo, se acomoda a un escenario político en el que tiene que negociar. Claro. Y tiene que conseguir acuerdos. Ahora, también hay dudas de acá al 26, porque la dinámica de la dolarización, de la gente que dice yo no quiero pasar una elección como esa en pesos, es difícil de administrar. Claro. Ahora tuvimos esta cuestión excepcional, potente del apoyo del Tesoro, pero yo ahí lo que marco en las primeras reflexiones que uno hace de eso, esto no es una cosa institucional entre Estados Unidos y Argentina, es muy personal, de un personaje muy particular que es Donald Trump, con Milei. Entonces no deja de ser un poquito inestable también, ¿no? Si el ancla macroeconómica de Argentina es Donald Trump, que ha mostrado ser un tipo muy volátil, muy discrecional, que le gusta mucho ir y venir con las cosas, bueno, es una herramienta muy potente, porque Estados Unidos tiene muchos recursos, y cuando dice voy a apoyar a Argentina, whatever it takes, bueno, es el sueño de cualquier ministro de Economía, ¿no? Pero no deja de ser un ancla riesgosa, ¿no? Depender de eso. Claro, la misma descripción que haces del procedimiento de Trump pone de manifiesto que las políticas de salvataje remiten a una evidencia, que es la presencia de un ahogado. Entonces, si estamos permanentemente siendo rescatados o si los rescates se vuelven constantemente imprescindibles, la pregunta de fondo pasa a ser qué consistencia tiene el ayudado y no solo qué riqueza tiene el que ayuda. Frente a eso, no obstante, yo querría hacerte una pregunta ya de orden más personal. Una más, de carácter personal. Los oyentes nuestros están oyendo, Jorge, a un economista, y es indudable en cada palabra que pronuncia. Pero ¿saben nuestros oyentes que además nuestro entrevistado de hoy, Nicolás, es novelista? Contanos algo de esta doble presencia. Brevemente, por favor. No me definiría como novelista, pero sí pude escribir algunos libros. Y escribí uno de historia, como mencionaban, más petrolera, es un ensayo, pero uno mucho más personal que se llama La Caja Topper. Está publicado en Planeta hace un par de años y es un libro de esto que se llama la autoficción, ¿no? O sea, en base a mi propia historia, que es una historia de una familia, mis padres militantes revolucionarios, exiliados, y bueno, entonces, afortunadamente pude escribirlo. La Caja Topper remite a que cuando murió mi mamá me dieron una caja llena de recuerdos de ella, cartas con mi papá,
cuando estuvo preso, cuando estuvo en Cuba, cuando estuvo, etcétera, etcétera. Y bueno, y ese libro es mi reflexión en relación a esa historia familiar. Bueno, Nicolás, la verdad que esto último que abrió Santiago Kovadlov nos daría para una charla completa. Me encantaría que la hagamos en algún momento, ¿no? Porque me parece que hay detrás del economista, de este economista que estábamos tratando de consultar para ver el curso de la Argentina en los próximos días, así está planteado. Bueno, tiene una historia muy jugosa, así que, si te parece bien, Santiago, lo convocamos en la segunda entrevista. En la segunda. Porque nosotros en la segunda, Nicolás, hacemos habitualmente una conversación más de tipo literaria, cultural. Autobiográfica. Y en este caso autobiográfica. Si te parece bien, te comprometemos. Me parece bárbaro, se los agradecería mucho. Bueno, un fuerte abrazo. Un gran abrazo y muchas gracias. Un abrazo. Chao, gracias Nicolás. a ustedes. Buen domingo. Chao. Haciendo pie, porque no hace falta hundirse para llegar al fondo de la información. Entrevistas, reflexiones, información de actualidad, opiniones. Haciendo pie. Jorge Sigal. En la 1110. Es director, escritor, productor y guionista de cine. Dirigió, entre otras, las películas El abrazo partido, Derecho de familia, El rey del once, Transmitzvah y la serie Yossi, el espía arrepentido. Recientemente estrenó en Netflix Las maldiciones, una serie basada en un libro de Claudia Piñeiro, protagonizada por Leonardo Sbaraglia y Gustavo Bassani. En X, él es @Burman Daniel. Y ya estamos entonces en contacto con Daniel Burman. Hola, Daniel. Hola, ¿cómo están? Mucho gusto en escucharlos. Igualmente. Bueno, vamos a ver, hay, creo yo, algunas novedades. Burman siempre está produciendo cosas, siempre nos tiene acostumbrados a producir cine, pero ahora hay un poquito, a ver si lo digo bien, Daniel, un poquito de mudanza a las plataformas. Primero, ¿qué significa? Si es que es una mudanza. Mira, la verdad que honestamente hay dos perspectivas. Desde el hacer, sí. Vos te levantás normalmente muy temprano, siempre hace frío cuando uno filma, no sé por qué, y tenés una cantidad de escenas por contar, y yo cuando filmo me pongo en modo, creo que es la mariposa monarca que veo un día, ¿no? Para mí, que cada día de rodaje como es único, más traigo de la totalidad. Y si eso va a una plataforma, va a un cine, si es una plataforma, si es otro, no forma parte de tu consciente, de tu cotidiano en el momento del hacer. Vos tenés que contar una escena, una chica y un chico en un bar, se conocen, se enamoran, qué sé yo, por decirte, ¿no? Sí. Algo banal. Sí. Y viene el actor, viene la cámara, normalmente la mitad de lo que soñaste no funciona y normalmente la realidad se impone y uno la abraza y con eso cuenta algo. Eso es un día, después viene otro, después viene otro, después viene otro. Después cuando eso termina, adopta una totalidad y llega a la gente a través de algo. O sea, yo normalmente soy, en el momento del hacer, evito la reflexión, ¿no? Y evito cualquier sensación que me lleve a la idea de totalidad. Entonces, ahora, desde la perspectiva del tiempo, hablamos un domingo al mediodía, ¿no? Te digo, sí, hay algo cuando uno entiende, hoy, que no estoy filmando, que nada, que cuando haces para una plataforma, normalmente el consumo es diferente y es posible que lo vea una pareja comiendo pizza mientras hace otra cosa y el bebé llora y uno lo cambia y el otro está viendo una revista. Sí, claro. Pero yo, digamos, hay algo, y obviamente lo que es comparado a lo que yo tengo 52 años, todos mis primeros años de mi trabajo, la gente iba al cine y yo iba a las puertas de los cines, veía a la gente entrar, veía cómo se vestía, cómo se ponía un saquito por si hacía mucho frío en la sala, y se sentaba, y todo ese ritual que obviamente lo extraño y lo adoro y lo amo y creo que nunca va a desaparecer, o prefiero creer eso, y claro que me gusta, pero también hay mucho de ego en eso, ¿no? Que vos te lo pones dejen de hacer todo lo que están haciendo y vivan para escuchar mi historia, y sí, es más lindo, pero normalmente por sobre todo esto
a mí lo que me gusta, yo empecé a hacer esto para contarle algo a alguien. Claro. Y antes la gente la llevábamos, y tocamos la puerta a la gente para que vaya a ver otra película. Entonces de pronto ahora cuando, viste, haces una historia y capaz que puede llegar a millones de personas en muchos países del mundo, también es interesante. Entonces no tengo como te digo, una opinión formada a favor o en contra. Es como se cuenta ahora, ¿viste? Aclaremos, Santiago, y ahora si Sí. querés vamos a estos temas, que está en este momento en Netflix, Las Maldiciones, con Leonardo Sbaraglia y Gustavo Bassani, y ahora se viene El Resto Bien, con Benjamín Vicuña. Es así, ¿no es cierto, Daniel? El resto bien, sí, El es mi resto comedia bien. andropáusica. Sí, que dicho Sí, sea de paso, exactamente. es muy interesante, porque es más o menos una historia de una persona de tu edad. ¿O me equivoco? Sí, hay algo muy hay un fenómeno a mí que siempre me interesó mucho llamémosle la mediana edad, que vimos un fenómeno bastante novedoso. Que no tiene Bueno, un lo par de primero, décadas, lo que más es- novedoso es que ustedes consideran mediana edad los 50. Eso es un avance extraordinario, Santiago. y- ¿No? Sí, bueno. O sea que No calcula que hacía van a vivir falta, 100. Daniel, que nos consolara. Que no vemos que la edad media, ¿no? Claro. Sí, Hay un la fenómeno oscura que- como la edad esto media. es- Sí. Es oscura como la edad media. No, hay un fenómeno que me parece muy atractivo, que lo vivo con mucha gente de mi generación, que capaz que tenemos familias más o menos numerosas, con más o menos ensambladas, y tenemos, en mi caso yo tengo 5 hijos, bueno, hay gente que tiene más, tiene menos, más no. Y hoy día los hijos no se van nunca a la casa, básicamente. O sea, el hijo se instala Sí. y normalmente, si no es echado o despedido, el hijo continúa y la función paterna continúa y convive con algo nuevo que los padres no se terminan de morir nunca, digamos. Hoy día, digamos, uno se encuentra con mucha gente, ¿cómo está tu papá? Y sigue jodido. Y la última vez que uno le preguntó eso fue hace 15 años, ¿no? Eso antes no pasaba, ¿no? ¿Viste? ¿Cómo ahí? Sigue mal, sigue internado. Pero eso pasó en 2 años, sí. Entonces, la expectativa de mala vida ha crecido, ¿no? Sí. Muchas veces, que bueno, no es el tema de la conversación, pero sí conviven a esta edad que uno dice, bueno, más o menos me toca a mí ahora, ¿no? Sí, claro. Y no le toca a uno. Si te Porque, digamos, preguntáramos... es un momento de mucha dependencia y codependencia, porque uno también le debe gustar Claro. eso, para sentirse importante, de padres e hijos, y el resto viene, yo digo, el resto es, algunas les pasó que tienen un turno médico y se equivocaron, lo agendaron mal, llegaron y le dijeron es otro día y uno tiene media hora libre y no sabe qué hacer. Sí. Y dice, uy, tengo media hora de mi vida. Bueno, ese es el resto a cierta edad, ¿no? Ujú. O un semáforo que dura el doble. Como que hay algo de nuestro resto, de la edad, como la edad mediana, que me pareció muy interesante explorar y que no es la típica crisis que uno ve a veces en la ficción del tipo que deja la posa porque le gusta a la chica más joven. Todo eso que es un poco viejo y rancio, Claro. y que se sigue de alguna manera filtrando cierta idea de que la crisis siempre es con un otro, cuando la crisis es con uno, por eso es crisis, ¿no? Claro. Entonces me parecía que suena así, una serie quizás un poco filosófica, pero en realidad nada, es una comedia que habla de este transitar tan particular. Si vos tuvieras que trazar una cierta línea de continuidad entre lo que va desde Las Maldiciones hacia atrás en tu producción como artista, ¿vos encontrás constantes que te resultan reveladoras de una problemática viva que no lográs soslayar o renovar o demás? ¿O sentís que en el tránsito de tus obras de una a otra hay problemáticas autónomas que te permiten abrir este abanico de experiencias vitales diversos a los que te referías hace un minuto? Mira, yo te digo que yo, como te digo, soy bastante enemigo de la reflexión sobre lo que hago, Ajá. porque paraliza, pero sí intuyo que hay algo que tiene que ver con la complejidad de la filiación, ¿no? Básicamente, quiénes son nuestros padres, que cuando descubrimos que son algo medio monstruoso y no lo que nos contaron, qué es ese relato paterno y quiénes nos criaron, quiénes nos educaron y de quién son los hijos, ¿viste? Ujú. Yo siempre cuando hablo, el otro día lo dije en una charla, en una conferencia, y una señora se puso muy mal y casi se va. Cuando ¿cuántos hijos tiene? Yo no hablo de mis hijos, yo hablo de los hijos.
no me pertenecen, o sea, es una idea monstruosa, Claro. la idea de que un hijo es algo tuyo. Claro, Es el hijo de uno, como mucho. claro. Pero creo que es algo que no voy a poder terminar de comprender nunca, pero esta complejidad, digamos, de todo lo que resuena en la línea de la filiación, atraviesa todo lo que hice de una manera o de otra. Ujú. Hablando de hijos, en esta película que trata de en esta serie que se va a estrenar, Las maldiciones, decís vos. no, el resto bien. Ah, el resto bien. El resto bien. El resto bien, por Flow. Donde vos abordás esta temática de la mediana edad, justamente trabajas con un hijo, ¿no? Sí, la primera vez que trabajo con un hijo que sí. ¿Y qué significa? Que Hablando de todo esto que es contabas. impresionante, nunca es una experiencia. No pensaba que me ibas a preguntar porque no suelo hablar de cuestiones tan íntimas. Bueno, pero bueno, esto es algo que, esto es pero más fue que una íntimo, es su experiencia- compañero de trabajo ahora. fue Lamento fue decirte. Fue una experiencia extraordinaria porque bueno, le están empezando, digamos, Sí. a la edad que yo empecé y cada tanto en el rodaje me da vuelta y lo veía y me olvidaba que era él. Y me veía un poco yo empezando. Y es bastante impresionante. Qué bárbaro. Es una experiencia perturbadora y maravillosa. Así es. Así es. Aprender a desconocer a un hijo es todo un arte. ¿Y cuál es? Exactamente. Sí, claro, Exactamente. claro. ¿Y cuál es para vos, cuáles son los conflictos? Algunos ya los dijiste, los insinuaste. A ver si no se nos cortó, ¿no? No. ¿Estás ahí? ¿Estás ahí, Daniel? Me parece que no. Estamos tratando de reconectarnos con Daniel. Sí. Hola. A ver ahora. Ahí está. Bien, Daniel. No, estaba... Hola. Sí, Daniel. ¿Me escuchás? Ahora sí. Bueno, Sí, estábamos qué interesante hablando... lo que nos planteaba él sobre, bueno, yo lo llamaba aprender a desconocer al propio hijo, o a los propios hijos. No, él insistía en no presentar a los hijos como posesión. Claro, claro. Ese es un fenómeno muy típico, además de otro aprendizaje complementario, el no entender como nuestras, en sentido posesivo, a nuestras parejas, y ni siquiera a la propia identidad. ¿No? Ni siquiera la propia identidad. Aquella sentencia de Oscar Wilde que decía es conveniente ser un poco improbables, remite a esta idea de que es indispensable aprender también a desconocerse, a no verse como un objeto del cual uno se adueña. Estábamos hablando con Daniel Burman, bueno, perdimos el contacto, ahora lo estamos, acá me dice Gabriela, estamos Qué interesante intentando... los que nos contaba Daniel, Sí, de muy los interesante. próximos lanzamientos, sobre todo este abordaje de el la resto mediana bien. edad. Ahí está. Bueno, Daniel se nos había perdido la comunicación. Estábamos hablando del resto bien, estábamos hablando de cómo es trabajar justamente con un hijo en un proyecto donde vos tocas algo que supongo que te toca muy de cerca. El resto bien. Bueno, ya contaste un poquito de qué iba la cosa, pero parecería ser una problemática bastante común y bastante distinta en estos tiempos que en tiempos anteriores. Primero porque se ha prolongado la vida, segundo porque se ha hecho esto que vos decías, los chicos se quedan en la casa, en fin. Supongo que algo de eso vamos a ver en esta serie de Flow. Algo de eso y también cierta cuestión con el rol masculino, el rol paterno que busca desesperadamente a veces en esos universos que construye, ¿no? A veces paradójicamente encuentra soledad y necesita como atención, cariño, Ajá. afecto. Y es una mirada que últimamente no ha estado, ¿no? Y también muchos años que yo celebro, en lo cual en la ficción la mujer se ha puesto en el centro y se ha revalorizado los roles femeninos. Muchas veces se ha instalado cierta falsa dicotomía, ¿no? Entre los personajes masculinos y femeninos. En este caso, la mujer del personaje trabaja, viaja, va, vuelve. El tipo se queda todo el tiempo en la casa y nada, y tiene culpa porque le encanta que a la mujer le vaya bien, pero también quiere que esté en la casa. Claro, tiene contradicción. Y tiene contradicciones, o sea, porque yo digo siempre, más que la deconstrucción es la construcción de uno,
es inevitablemente dialéctica y se basa en las contradicciones y en encontrar un punto en el cual uno le joda la vida al otro. Claro. Pero cuando uno no desnuda la contradicción y la complejidad y la densidad, y todas nuestras zonas más oscuras, nada, son retratos falsos que no construyen finalmente, porque el otro sabe que eso no existe, ¿no? Así que es un puñado de contradicciones andantes, que sabe lo que tiene que hacer, que sabe lo que el otro necesita, pero nada, hay momentos que necesita una caricia o que alguien le trae un té con una tostada, qué sé yo. Claro. Y eso no lo es eso. La salida de los estereotipos, ¿no?, a la que creo que vos te referís, tiene que ver básicamente con una especie de intemperie donde está situada buena parte de las problemáticas de tu trabajo. Yo, sin ánimo de hacer una reflexión retrospectiva, a lo que quiero remitir es esta dificultad para sostenerse, y eso aparece en tu cine también, para sostenerse en una certeza que de alguna manera no admite vulnerabilidad, que no admite es esa ruptura permanente de lo convencionalmente previsible. Me parece que está también retratada en lo que venís diciendo ahora, ¿no? Sí, que más que yo digo, más que el hombre vulnerable, el hombre precario, ¿no? Precario, porque en la precariedad uno tiene un par de alambre, un par de herramientas que andan más o menos bien, pero hay un par de destornilladores que no entran, ¿viste? Y decís, bueno, ¿cómo hago? Y uno tiene que convivir con eso y convivir con una simulación de eso, de un rol paterno, de un rol, digamos, asumir cierto poder de saber, ¿no? Con los hijos y todo, nada, una simulación que es la adultez básicamente, que conlleva mucho gasto psíquico, ¿no? ¿Cómo se te ocurre una historia? Porque veo que acá vuelvo a cierta ductilidad que tenés. Bueno, se está dando una serie en este momento que trata de un tema muy argentino, muy de feudalismo del interior del país, con trama política. Vos fuiste autor de Yossi, una investigación espectacular sobre un espía infiltrado en la comunidad judía. ¿Cómo tomás estos rumbos? ¿Por qué un día te levantás y decís tengo ganas de hacer una cosa más intimista? Bueno, incluso algo que refleja un poquito la vida de un tipo de más o menos mi edad. ¿Cómo es eso? Si es que hay un... No, en realidad, digamos, pero como un continuo de ideas o historias que tengo ganas de desarrollar, y finalmente es muy darwiniano, digamos, hay una que sobrevive y otra. O sea, tenés varias en carpeta. Sí, pero son carpetas que siempre parten de dilemas, de cuestionamientos. Hay algo que es muy común, que cuando yo empiezo a hablar mucho de un tema en la familia ya no me aguanta más, entiendo que tengo que hacer una película de eso. Tiene que ver cuando hay... Para el bien de todos. Para el bien de todo, como la Fela, contalo, porque ya nos hablaste 30 veces, nos contaste la precariedad del hombre de mediana edad, dale, contalo y chau. Y es verdad, porque termino de hacerlo y ese tema ya lo creo saldado, pero no, después vuelve en otra forma. Sí, claro, porque ahí está la continuidad de la que hablábamos. Claro, porque no saldo nada, me calmo un poco. Pero no sé mucho cómo... De pronto hay una comparación, algo que dispara, alguna duda, una contradicción, un dilema. Nunca es, no, yo creo que ahora hay que contar esto. Claro. Nunca me pongo en ese lugar. Sí me pasó con El Resto Bien, que fue la primera vez que me pasó, que en diciembre estaba tirado con un tiempo como para ver algo en el cine, en las plataformas, y yo quiero que me cuenten una historia como esta, y no la encontré y digo, bueno, la hago. Ajá. Pero algo que no me había pasado nunca, sinceramente. O sea, como este proceso, como no, quiero que alguien me cuente esto. Bueno, me lo voy a contar yo. No es lo mejor, pero bueno. Daniel, y de tus obras, ¿tenés alguna que te haya enamorado particularmente o que te haya marcado por alguna razón? Pienso en Yossi porque fuerte, porque nos ha impactado a todos. Yossi fue una serie, para mí fue muy importante hacer en un momento muy importante y fueron esos momentos que uno dice, bueno, valió la pena haber venido a este mundo para contar esto, digamos, ¿no? Pero no porque uno diga qué buena que está la serie, sino por el momento histórico y por lo que significa que eso sea contado y todo lo que resuena con eso. Pero en general tengo una idea bastante con el tema de, entre comillas, paréntesis, el tema de la idea de obra, que trato de mantenerlo bastante alejado, digamos. Trato de, cuando termino una serie, me meto en la vida cotidiana, voy al kinesiólogo, al supermercado, pago el ABL atrasado. O sea, es tan contaminante para mí la idea de la obra, de la calidad o del legado, todo eso,
que trato de mantenerlo en algún lugar bastante ajeno a mí. Por eso me cuesta de verdad, y no es una pose, o sea, hablar de lo que hago, porque no me defiendo de eso todo el tiempo. Sí, hay además algo interesante, porque estamos hablando de la obra que creas o del trabajo que haces en relación a vos, pero hay una referencia que has hecho en un reportaje reciente acerca de que lo que realmente te interesa es conmover un poco a otro con lo que podés contar, ¿no? Y ahí reaparece el otro, me parece a mí, en un rol un poco más fraternal, más auténtico que aquel que se le destina en una interpretación en la cual, bueno, uno está sumido en sus fragilidades y nada puede hacer para encontrar la posibilidad de representar algo para los demás. Sin embargo, tu cine está cargado de esa búsqueda, ¿no?, de ese otro con el cual poder compartir el dolor, la alegría, la duda y demás, ¿no? ¿Lo ves así o no? Sí, creo que, viste, como incluso los personajes más detestables son gente rota que hace lo que puede y llega hasta cierto estante, viste, a otros no llegan, por más que pongan un banquito. Entonces tengo una mirada bastante piadosa, tampoco me hace el franciscano, ¿no?, en la vida, No es sí, eso, la verdad que en general creo que en general lo que es la villanía en general son personas con psicopatologías muy graves, ¿no? Lo que conlleva un dilema ético muy complejo que no viene para esta charla, ¿no? Pero sí, la verdad que tengo una mirada bastante piadosa de los personajes y me acerco desde ese lugar, de dónde está roto, ¿no? Leonard Cohen tiene una canción hermosa donde dice que todos tenemos una grieta y después esa grieta donde nos entra la luz, ¿no? Y o sea, eso para mí es como una imagen muy clara, digamos, de cómo construye un personaje. Repetiros, si nos haces el favor, el próximo estreno en plataformas. Así lo sé. Ahora está Maldiciones por Netflix, sí. Las Maldiciones, y está en este momento está en el aire. Y ahora viene... Sí. Y en marzo, abril, mayo, en algún momento del comienzo del año que viene, por Flow va a estar bien. La actual tiene volvemos a contar, tiene un contenido muy argentino, muy del feudalismo del interior del país. Se mezcla la política, se mezcla una historia personal, que uno podría encontrar similitudes con otras que han sucedido en provincias argentinas. Y ahora nos vamos a una cosa más costumbrista. ¿Lo dije bien o estoy diciendo una gansada? Vos siempre... No, lo dijiste bien. Bueno, prejuicio con la idea de costumbrismo, pero es real. Es así. Es así. Bueno, para nosotros bien. Muy lindo siempre hablar con vos, Daniel. Ya lo creo. Bueno, lo mismo, los escucho, es de verdad un placer. Cuando me dijeron que iban a llamar, pedí permiso en casa para el mediodía y me lo dieron. Así Qué bueno, anda a comer con tu familia. Y un abrazo y gracias por este encuentro. Un abrazo grande a los dos. Chau. Chau. Haciendo Pie, para los que queremos ver más allá de la superficie.